El tabaco y el trago no faltaban. Llegué a pedirle el divorcio a mi esposo. Empecé a tratar de esconder o maquillar mi dolor. Cuando uno está en el licor, uno no lo entiende. Nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra sociedad y aún la religión nos ha enseñado que para celebrar, para las reuniones familiares, para pasarla bien con los amigos, para ahogar las penas, para las citas amorosas y aún para las reuniones de negocios, hay que beber licor. La verdad, siempre hay un pretexto para consumirlo. Se bebe en la alegría o en la tristeza, en el éxito o en el fracaso, en la victoria o en la derrota, en la compañía o en la soledad. La familia de mi papá siempre, cada año celebra en diciembre algo a la Virgen. Y mis papás me llevaron, yo me acuerdo tanto que eso era terrible, era una borrachera, inclusive nos tocaba a nosotros como jóvenes llevar el licor a las personas, ir a repartir, así se encontraran ya deshechas, como quien dice, ya tiradas en el suelo, igual volvíamos a repartir y seguían tomando. Y era la borrachera, el baile. Ahí desde pequeño enseñan que tomar y beber en cantidades es, como se dice, es una tradición familiar, algo que lo celebran en cantidad. El licor es casi omnipresente. Lo encontramos en la mayoría de las actividades de los seres humanos. La música nos invita a consumirlo. El cine y la televisión nos muestran cuán eficaz es para fomentar las relaciones personales y hasta los encuentros sexuales. Todo el problema era mi modo de vivir. Yo tenía problemas de alcohol. Empecé a ocultarme o empecé a tratar de esconder o maquillar mi dolor detrás de lo que había prometido un día nunca hacer, y empecé a tomar. Así, a muy temprana edad, las personas son seducidas por este engaño y caen en su trampa. Recuerdo de muy niño solamente ver alcoholizado, drogado a mi padre, y esto causaba mucho dolor en mi vida porque normalmente te enseñan en la escuela de que esto causa daño y destroza tu vida o destruye tu vida. Y al ver que la persona que era mi padre se estaba destruyendo, también causaba dolor en mí. El licor es una sustancia que mata y destruye millones de vidas y familias cada año en todo el mundo. El tabaco y el trago no faltaban en mi casa todos los días prácticamente. Empecé cada semana, sábados, domingos, después miércoles, después de jueves, después de martes prácticamente, aunque sea un bocadito todos los días, trataba de consolarme en mi vida. Mi papá recurría a mucho alcohol por la depresión de su enfermedad. Él siempre, recuerdo que todas las semanas ya empezó a tomar una cosa ya muy exagerada, jueves, viernes, sábados y domingos, era fiestas y fiestas con mis tíos. Empezó a hacerse alcohólico, muchas veces que yo iba por la casa, cuando arreglaba la casa, encontraba que tenía botellas de licor detrás de los servicios higiénicos, dentro del closet, y eso me producía más coraje. Es causante directo de los problemas en el matrimonio, violencia intrafamiliar, asesinatos, suicidios, homicidios, violaciones, muertes por accidentes, infidelidad conyugal y mucho más. Al principio bebiendo buen whisky, al principio bebiendo vodka, pero luego, ¿verdad?, ya cuando no había dinero para el vodka, para el whisky, ya mi corazón dejó de inclinarse al trabajo para conseguir los ingresos, el dinero, sino que ya me incliné al robo. No podemos seguir creyendo la mentira de que el licor es sinónimo de alegría y placer. Todo lo contrario. El licor causa dolor, muerte y destrucción. Quienes lo beben se exponen a sufrir violencia, accidentes, trastornos mentales y más de 200 enfermedades que afectan su calidad de vida. Entre ellas, cáncer, sida, tuberculosis, trastornos mentales,
y discapacidades. Además, el consumo de alcohol afecta negativamente los matrimonios, la familia, los hogares y la economía. El licor te vuelve su esclavo y te consume la vida. Por esta y millones de razones, dile no al alcohol, dile sí a la vida. Recuerdo que yo levanté mi mirada al cielo y yo le dije, Señor, si tú realmente tienes un propósito con mi vida, yo sé que tú existes, pero si realmente tú tienes un propósito con mi vida, entonces cámbiame, Señor, cámbiame. Así que mi primera oración de rodillas llorando, diciéndole si Dios tú eres real o existes, por favor cambia la vida de mi padre. Cambia y transforma la vida de mi familia que me rodea y que está en un mundo perdido. Esa fue mi primera oración. Le decía, necesito saber si eres real, necesito que sanes lo que hay dentro de mí. Necesito que me hables y me puse a llorar dentro de la iglesia. Y hubo una charla en específico que era en la que Dios empezó a hablar a mi vida. Tocaron un punto del perdón y justamente era con el Padre. Yo entendía que no podía perdonarle por todas las cosas que habíamos vivido. Pero asimismo entendí que yo no era nadie para poder juzgar ni tener nada en mi corazón por él, porque yo le había hecho exactamente lo mismo a Jesús. Y me arrepentí y recibí a Cristo Jesús. Y fue que encontré yo una Biblia y la empecé a leer, la leía y el confrontarme con la palabra de Dios produjo en mí como que Dios me puso ante un espejo y pude ver mi naturaleza egoísta, vanidosa, una mujer que no valoraba ni a su familia, que solo pensaba en buscar una solución para mi problema y abandonar a mis hijas. Me empujó ahí un viento que yo no supe cómo estaba ahí adentro, y una señorita me dijo, ven acá, aquí se hace estudios de la Biblia, de la palabra, y venga para que aprenda a cantarle al Señor Jesucristo y le alabe a Dios. Un día mi papá llegó a la casa con la novedad de que él había sentido algo especial, de que alguien lo había como empujado hacia la parte de adentro de una iglesia. Yo no le comprendía. Y él cogió de mi mano y llorando nos entregamos al Señor. Fue algo maravilloso la obra que Dios empezó a hacer en nuestras vidas de restaurar ese amor, ese respeto que tuvimos un día cuando recién nos casamos. El Señor nos conmovió con la música, con la alabanza, nos envolvió en algo tan especial que no he sentido jamás en mi vida. Ya no tengo miedo a las tinieblas, a la oscuridad, no tengo miedo de quien me diga nada malo porque sé que tengo un Dios que me protege, que está conmigo. Deja de buscar en el alcohol esa paz que nunca encontrarás y en su lugar acércate a Jesús. Él te dará verdadera paz y llenará el vacío de tu corazón como lo ha hecho con millones de personas en todo el mundo. Entonces tendrás gozo, salud y libertad para disfrutar de tu vida, de tu familia y del fruto de tu trabajo.